Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, contentos. La semana pasada tuvimos un domingo muy especial. ¿Cuántos estuvieron por acá el domingo pasado? Tuvimos un domingo muy especial porque tuvimos el reconocimiento de nuevos miembros en nuestra iglesia, personas que habían completado el primer paso de nuestro crecimiento espiritual, que es el D1. Si ustedes quieren saber más de esto, corran con su líder de grupo para que les explique un poquito más. Pero una de las cosas con las que yo me quedé la semana pasada fue con las historias que cada una de las personas que pasaron acá nos contaban. La verdad es que era animante escuchar los testimonios de muchos de los que participaron y te deja esa sensación de que Dios ha estado en medio de todo esto. Y pensando un poquito en eso, vuelvo a lo mismo. O sea, cada uno de los que estamos aquí somos una historia. Si nos pasáramos todos de uno por uno aquí y contáramos nuestra historia de cómo fue que Dios nos trajo a este lugar, cómo fue que Dios llegó a nuestra vida, no acabaríamos en un día, yo creo, de historias tras historias, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia que contar y que podamos nosotros dar testimonio a otras personas. Precisamente les quisiera yo contar un poquitito nada más de lo que mi vida ha sido a la edad de los 6 años, hace poquitos años. En mi niñez y en mi familia, me refiero a mis padres y mis hermanos, vivimos una época muy, muy difícil en nuestra familia. Mis padres comenzaron a pelear muchísimo y aquellas peleas empezaron a convertir en pleitos campales en la casa. Llegaban momentos en los que no importaba si estábamos nosotros los hijos en medio de la discusión y eran pleitos y gritos y todo aquello que ustedes se puedan imaginar. Obviamente toda esta situación fue muy, muy difícil para nuestra familia. No quisiera hacerles el cuento tan largo, ¿verdad? Pero recuerdo una ocasión donde yo había cenado, no sé qué, ya ni me acuerdo, y en la mañana me levanté muy malo, o sea, las manos se me hicieron así, no podía enderezar mi mano, y recuerdo muchísimo que mi mamá se levantó, me vio así. Obviamente el corazón de las mamás, ¿verdad?, es que se preocupan y corren a auxiliar a los hijos, y al verme en esa condición, pues lógicamente se alarmó muchísimo. Y no se me olvida que mi papá se levantó y comenzaron a pelear. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ahora lo pienso, pero en ese momento a mis 6 años, 7 años quizás, yo decía, que no entiendo, o sea, me siento mal y se están peleando, o sea, ¿cómo puede ser? Y recuerdo muchísimo las palabras, una frase que decía mi papá y le dijo, es que tú lo chiflas de más, está chiflado. Y bueno, sí estaba más o menos chifladillo, pero esa frase que dijo mi papá me marcó. O sea, niño de 6 años con no sé qué tenía porque yo no sabía qué me estaba pasando. Escuchar esa frase me marcó. Y les digo, no les quiero hacer el cuento tan largo. Los pleitos siguieron hasta el punto de que mi papá nos deja, él se va de la casa y obviamente mi mamá tiene que tomar las riendas de toda la familia y sacarnos adelante. Llegamos a la iglesia a la edad de mis 12 años, conocimos a Dios. Mi hermano el mayor, yo vengo de una familia donde tengo un hermano mayor, una hermana en medio y yo soy el más pequeño. Mi hermano mayor, ahí me escuchan, ¿verdad? ¿O no? Se los voy a seguir contando para que me escuchen. Llegó un momento en el que mi hermano mayor tuvo que salir de estudiar y se tuvo que meter a trabajar. Lógicamente, siendo nuestro padre el máximo proveedor en la casa, mi hermano tuvo que tomar ese rol junto con mi mamá para podernos sacar adelante. Imagínense un joven de 16, 17 años. ¿Alguien tiene 16 años aquí? ¿17? A ver. ¿Se fueron? Ah, ok. Bueno, o sea, se fueron a su clase, ¿verdad? Sí. Imagínense a esa edad tener que salirse de su escuela. Muchos dirían, sí, yo quisiera salirme de la escuela. Pero no solamente salirse de la escuela e irse a su casa, sino que tener que tomar una responsabilidad de trabajar para ser el proveedor de la casa.
No está mi hermano aquí para decirlo, pero la verdad es que es un agradecimiento que nosotros le tenemos como hermanos, como familia. Y obviamente también a mi madre que tomó esa fuerza, ¿verdad?, de trabajar. No les podría explicar con tanto detalle, solamente decirles que toda aquella situación, ya se podrán imaginar todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, pero toda esa situación fue generando muchas inseguridades en mi vida. Al paso de los años, yo me fui haciendo una persona muy cerrada. Comencé a levantar muros alrededor de mí, desconfiando de las personas, porque eso fue con lo que yo fui creciendo. Y eso generó muchísima inseguridad en mi vida, al grado de que me hice un poco cabezón. Y todo eso lo fui arrastrando, incluso hasta a mi matrimonio. Y aquí está mi esposa y no me va a dejar mentir, que cuando pasaban situaciones en nuestra vida, en nuestro matrimonio, un problema o algún detalle que tuviéramos que resolver, lo primero que se me venía a la mente era todos aquellos años que yo había vivido en mi familia. Y lo primero que pensaba era, no, es que yo jamás voy a poder tener este matrimonio, es que soy un tonto, soy un idiota, ¿cómo puede ser que yo pueda tener una familia? Lógicamente, en el servicio de la iglesia no se diga, ¿verdad? Era miedos, inseguridades. No quisiera darles más historia, ¿verdad? Porque tendría que escribir un libro para que puedan conocer todo lo que yo pasé. Pero precisamente quise contarles esta parte de la historia de mi vida porque yo creo y sé que cada uno de los que están aquí tiene una historia que quizás no ha sido fácil, que quizás has pasado por situaciones que tú dices, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué Dios permites todo esto? Y precisamente hoy vamos a aprender en este tema de la serie de cuando dudamos de Dios, vamos a aprender a cómo confiar en Dios a pesar de nuestras inseguridades y de nuestros temores. ¿Hay alguien aquí que se siente inseguro, temeroso? Nadie. Bueno, más David, creo. ¡Wow! Nos vamos a escucharlos a todos ustedes. No sé qué. Vamos a aprender hoy. Prendamos nuestros celulares, yo creo que. Lo bueno es que en el iPad no se va. Esa era la idea, que prendieran todos así. Con velitas. Vamos a predicar de manera romántica. Bueno, para que no se me pierdan rápidamente, yo quiero decirte el día de hoy que aunque tú no lo creas, Dios usa a las personas inseguras. Dios usa a las personas despreciadas, aunque no lo creas. Si tú te sientes así, si la situación que tú vives o la situación que tú has vivido a lo largo de tu vida te ha hecho llegar a ese punto de sentir, no sirvo para nada, no valgo nada, quiero decirte que en Dios sí vales muchísimo. Y lo vamos a aprender a través de un personaje de la Biblia en el libro de los Jueces. Se trata de Gedeón. Ya llegó el aire. Ya no me faltaba mi voz. Gracias a Dios por la raza que se movió allá. Un aplauso a los servidores. Déjenme nada más un crédito. El libro de los Jueces, vamos a leer la historia de Gedeón, vamos a aprender de la historia de Gedeón. Ustedes saben, en el libro de los Jueces, para darles un poquito de contexto, es una época del pueblo de Israel complicada, es una época en el pueblo de Israel, diría yo, un tanto oscura, porque a pesar de que durante todo el Antiguo Testamento ustedes pueden encontrar al pueblo de Israel que fallaba una y otra vez, el libro de los Jueces nos habla de muchísimos episodios de este tipo, en los que el pueblo de Israel hacía lo malo, clamaban a Dios, Dios les mandaba un libertador y todos contentos, pero rapidito se les olvidaba que Dios los había rescatado y volvían a caer en lo malo y otra vez. Era como un círculo vicioso y precisamente Gedeón fue uno de estos jueces. Y vamos a leer a partir en el capítulo 6, verso 2. Ahí me acompañan, si lo tienen por ahí, si lo quieren buscar.
búsquenlo, si no yo se los voy a ir leyendo, ahí están las pantallas también. Dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Así de difícil era la situación. Para ponerlos en un contexto histórico de lo que estaba sucediendo, así de duro era la situación. No era un pueblo fácil de contener. Los madianitas eran un pueblo difícil. Versos 5 y 6. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Yo no sé si tú puedas ver este cuadro. Dice, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Quizás pueda ser la historia de muchos de los que estamos aquí. Quizás no muriéndose de un hambre física, pero sí quizás de un hambre espiritual. Hay algo que nos falta, hay algo que no entendemos qué sucede en nuestra vida. Puede ser el cuadro de muchos de los que estamos aquí. Y quizás, si estás pasando por una situación así de complicada, te has de preguntar, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? O sea, ¿cómo puede ser? Yo vengo a la iglesia, voy al grupo, estoy sirviendo. ¿Por qué a veces Dios permite que sucedan estas cosas? Muchas veces no lo vamos a entender, pero suceden esas cosas y muchas veces Dios permite que a veces que el enemigo se acerca hasta un poquito de nosotros. ¿Se acuerdan en aquella historia de Job, verdad? Ahí a Job le fue más como en feria, pero a veces el cuadro de nuestra vida pareciera ser que suceden cosas en las que pensamos que Dios no está ahí. Sin embargo, Dios no responde. Versos 11 y 12, me voy a adelantar un poquito. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Fíjense esta parte también tan interesante. El pueblo de Israel vive una época difícil, con un enemigo cruel, así como lo relata en los versos anteriores. Y Dios viene a buscar a un muchacho que estaba ¿qué? Dice la Biblia. Escondido, que estaba ahí temeroso. Para nosotros que leemos la historia podríamos pensar, bueno, ¿y por qué Dios no llamó a un guerrero que con la espada y que se notaran sus hechos y que se fuera fortachón y todo? Y no, dice la Biblia que Dios llama a un muchacho que estaba escondido. Y una cosa más, dice que estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. Estuve analizando esto y cuando revisaba lo que se hace al trillar trigo, dice la tradición que no se hacía en un lugar encerrado, se tenía que hacer en un lugar, en un campo abierto, porque aquellas espigas las golpeaban contra una tabla y entonces al golpear ese grano caía y todo el resto de las espigas el viento se lo llevaba. Entonces imagínense hacerlo en un lugar cerrado. El trigo no se trilla en un lugar cerrado. Obviamente el miedo de Gedeón era justificado, imagínense, pues era un pueblo cruel, pero aún así Dios quiere llamar a un muchacho que estaba escondido. ¿No te parece que de repente pareciera ser como que Dios está en otro canal muy distinto al de nosotros? ¿Cómo puede ser que va a llamar a un temeroso? Pareciera ser como que Dios no está en la misma realidad de la que estamos viviendo nosotros. Pudieras decir de que no, pero es que Dios no estás viendo lo que estoy viviendo en mi familia. Mira los problemas que tengo en mi familia. Y Dios a lo mejor te puede decir, la respuesta es ponte a orar. Y tú dices, no Dios, yo quiero que resuelvas así. Y a veces no estamos en esa misma sintonía. Y ahí vemos a Gedeón sentado ahí escondido,
Capaz que le dijo a Dios, ¿estás seguro? ¿Te dieron la dirección correcta? ¿Me estás hablando a mí? Pero miren lo que le dice el ángel del Señor, se le apareció y le dijo, repitan conmigo esa frase, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo? Guerrero valiente. Está rico, ¿no? Está chido que te digan así. Imagínate que te digan, ¿qué les gusta? Donovan valiente, David valiente, Perla valiente. Y uno escondido ahí. Como que dices tú, no checa, no hace match con mi realidad. Mi realidad es que yo quiero ser un guerrero. Y la realidad de Dios es, yo te quiero a ti que estás escondido y temeroso ahí. Guerrero valiente. Tenemos un concepto, pero súper equivocado de nosotros mismos. Yo les contaba en mi historia, todo lo que viví me llevó a pensar que yo no servía para nada. Yo decía, no, pues, ¿a qué aspiro yo, verdad? Con toda esta familia, con todo el cuadro familiar que teníamos ahí, ¿a qué aspiro yo? Pero Dios tiene un concepto súper diferente de nosotros. Nosotros nos saboteamos, ¿verdad? A veces pensamos lo peor de nosotros. Y quiero decirte, las situaciones por las que tú vives no definen quién eres tú. Y esto grábatelo muchísimo. La situación por la que estás viviendo en este momento no define quién eres tú. ¿Quién es lo que lo define? ¿Quién creen ustedes que nos define quiénes somos nosotros? Dios. Bien fácil, ¿verdad? Contestamos Dios, pero en el momento que estamos ahí batallando decimos, no puedo. Yo creo que Gedeón inventó aquella canción, la de nadie me quiere, todos me odian. Y un gusanito y se lo come. Dios nos llama por quien realmente somos. Grábate esta frase, ahí la pusimos ahí, grandota. Grábate esa frase. Dios te llama por quien realmente tú eres. A los ojos de Dios. No a los ojos de la gente, no a los ojos de aquella persona que te hirió, no a los ojos de aquella persona que te dejó, no a los ojos de aquel padre que dijo cosas de ti que no eran. A los ojos de Dios somos diferentes. Y si no lo creen, miren lo que dice Efesios 2:10. Tenemos Efesios 2:10. Somos, ¿qué dice ahí? Obra maestra. Eres una obra maestra, aunque no lo creas. Voltea con el que está a tu lado. Voltéalo a ver. Si vienes con tu esposo, con mucha misericordia, mucha fe y mucha gracia. Velo. Eso que estás viendo es una obra maestra. Esa persona que tú estás viendo, dice la Biblia que eres una obra maestra. Miren, si no se lo creen todavía, ¿cuántos traen su celular ahí? Si traen su celular, ábranlo, por favor. Cierren un poquito el Instagram, el Facebook. Abran su celular. Prendan, por favor, su cámara. Este ejercicio es un ejercicio que hicieron el viernes los chicos en el campamento y me encantó. Abran su cámara, por favor. Lo van a poner en modo selfie o, ¿cómo se dice? Modo no sé cómo se dice así, pero la cámara que voltea hacia ustedes, de tal manera que ustedes se vean, ¿ok? Así, de tal manera que ustedes se vean. ¿Ya se vieron ahí? ¿Qué están viendo en esa imagen? Eso, una obra maestra. Aunque ustedes no lo crean, están viendo una obra maestra. No la cierren y tómense la selfie, por favor. Tómensela, en serio, tómensela. Es que esto es cuestión de fe. No es cuestión de que si lo pienso yo, si lo piensa el de al lado, si lo piensa la otra persona. Esto es una cuestión de fe, de creer a Dios y su palabra. Si ya se tomaron esa selfie, por favor, publíquenla en su red favorita, Instagram o Facebook. Ay, todos publican, no se hagan. Ahora resulta que nadie publica fotos. Publiquen esa foto, pero la van a publicar con este verso, Efesios 2:10. Si lo quieren escribir, escríbanlo. Si no, pongan solamente Efesios 2:10 para que la gente vea que eres una obra maestra de Dios. Y si puedes, ¿cómo se dice? Taguear a las redes sociales de la iglesia, mucho mejor, ¿verdad? Yo no me sé. Ay, bueno, todos tienen internet ahí.
Ok, si pueden tallar a la iglesia, háganlo. Somos una obra maestra de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, Dios los hizo con algo muy, muy, muy en particular, que Dios así como los hizo, Dios los quiere usar y los puede usar. No nada más quiere, Él puede también usarte. Lo que sucede es que, como les decía, nosotros nos vemos de otra manera, nosotros pensamos de nosotros de otra manera, muy diferente de como Dios nos ve. Esa es la gran diferencia. Dios ve con muchísima claridad quién eres tú y sabe que ha puesto una semilla en ti. Cada uno de ustedes tiene una semilla que Dios ha puesto con lo que Dios quiere hacer grandes cosas. Aunque no lo creas, suena una frase motivacional, suena una frase optimista quizás si lo quieres ver así, pero no se trata de ser optimistas ni motivacionales, se trata de creer lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que somos una obra maestra. Y si a Gedeón, un muchacho al que estaba escondido, si Gedeón que estaba escondido, Dios lo llama para hacer una tarea grande, que era libertar a su pueblo. Imagínense la gran tarea que Dios le encarga a Gedeón. Les voy a leer el verso 13 para continuar ahí. ¿Cómo es que respondemos nosotros ante esas situaciones? Cuando Dios dice, eres una obra maestra y te quiere usar, ¿cómo respondemos nosotros? Como humanos, vamos a responder siempre con dudas. Y dice el verso 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? ¿Por qué siempre respondemos, ¿por qué? Es una respuesta natural del humano. Ante las situaciones que no entendemos y que no conocemos, la respuesta natural va a ser, ¿por qué, Dios? ¿Por qué sucede todo esto? Les decía hace rato cuando comenzábamos, cuando tú te encuentras en situaciones así, lo primero que tú piensas es, ¿por qué si estoy sirviendo? ¿Por qué si estoy asistiendo? ¿Por qué si yo me porto bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces esos porqués, aunque suene muy trillada la frase, se los voy a decir, esos porqués tenemos que cambiarlos en ¿para qué, Dios? ¿Para qué estoy viviendo todo esto? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y les quiero decir, pasar por cosas difíciles no es una señal de que Dios no está con nosotros. Eso grábatelo también mucho en tu corazón. Pasar cosas difíciles no es una señal de que Dios no está con nosotros. Es más bien que Dios nos tiene en un proceso, en su proceso divino. Él nos tiene puliendo esas áreas en las que nosotros desconfiamos de Dios. Esas inseguridades, puede ser que tú estés pasando por un proceso. Versos antes de este encuentro que Gedeón tiene en el árbol, dice la Biblia que Dios manda a un profeta y que ese profeta le dice al pueblo de Israel, palabra de parte de Dios, le dice, lo que pasa es que Israel te has alejado de mí, te has olvidado de mí y por eso te ha venido todo esto. Pero lo más importante es que nosotros debemos de ir a Dios y pedirle a Dios, casi decirle, Dios, dame el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en mi vida, porque no entiendo qué está pasando. Lo digo con mucho cuidado esto. Las situaciones de cada uno pueden ser diferentes, pero solamente te puedo decir que Dios tiene el control de todo. Y todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que quizás no están bien. Cada uno de nosotros nos conocemos también a nosotros mismos y sabemos qué áreas son en las que estamos fallando. Imagínate, Dios te conoce a la perfección. Pero no queda la cosa ahí. Lo que sigue es que aún así, en medio de todo eso, aún en medio de nuestras dudas y nuestras inseguridades, Dios manda una respuesta. Lo que sucede primero es que nos cambia el pensamiento. Si tú pensabas que eras un temeroso, Dios te dice guerrero valiente. Si tú pensabas que eras un fracasado, Dios te dice tú puedes. Si Dios te dice eres un despreciado, Dios te dice eres amado. Si tú piensas es que no tengo mi familia, mis padres me dejaron, Dios te dice eres un hijo amado. Todo eso lo puedes encontrar en su palabra.
Y lo que primero tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad. Miren lo que dice el verso 14. Entonces el Señor lo miró. Y quiero que se detengan en esta frase. Esta frase me encanta porque es de esas frases en la Biblia en las que uno dice que pues es lógico, ¿no? Si están platicando una persona frente a otra, uno diría, pues es lógico que lo estén mirando. Pero muy diferente es una mirada circunstancial en la que uno está platicando con alguien, si o no estamos con el celular, de repente, que sí, no sé qué, amigo, hermano, sí, así, y entonces te habla alguien y, sí, me decías. Es muy diferente una mirada circunstancial a cuando tú pones los ojos fijos y miras a los ojos a una persona. Por eso me encanta esta frase, dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y es que cuando la mirada de Dios se pone en nosotros, Dios puede hacer contigo lo que Él quiera siempre y cuando nosotros nos dejemos usar por Él. No te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. No importa lo que te hayan dicho antes. Es más, no importa qué tan capacitado o incapacitado tú te sientas, Dios te puede usar así. Si no, pregúntenle a Gedeón. ¿Gedeón tiene algún trasfondo de que fuera guerrero? Al menos la Biblia no nos lo detalla en estos versos que estamos leyendo, pero aún así Dios le dice guerrero valiente, porque Dios de la nada puede hacer todo. Y el gran respaldo que tenemos es lo que le dijo Dios a Gedeón: yo soy quien te envía. Eso quiere decir que no es en nuestras propias fuerzas. Por si tú piensas, es que no he leído suficiente la Biblia, por eso no le puedo compartir a mi amigo, ¿verdad? Pero esos versos que te sabes, tú se los puedes compartir. Y Dios va a usar eso. No es por la capacidad que tú tengas para hablar, no es por la capacidad que tú puedas aprender, es por el poder de Dios, y es porque Dios dice, yo soy quien te envía, y con esa fuerza que tú tienes, yo lo voy a hacer, Gedeón. Eso le dijo a Gedeón. Con eso que tú tienes el día de hoy, Dios te puede usar. En medio de la situación en la que estás viviendo, Dios te puede usar, aunque tú no lo creas. Verso 15. Seguimos con las dudas de Gedeón. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Les digo, o sea, Gedeón era el de nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Yo soy el menor, yo soy el más chiquito, Dios, ¿cómo me vas a usar a mí? O sea, Dios hablándole directo, ¿verdad? Y él todavía poniendo las dudas. Es natural, no te sientas mal si tú en algún momento te has hecho esa pregunta o has dudado. No te sientas mal si tú te llegas a sentir así. Pero lo que sí te quiero decir es que precisamente eso es lo que está buscando Dios. Si tú te sientes así, eso es lo que está buscando Dios. No está buscando que tú te sientas el gran capacitado para hacer tal o cual tarea para Dios. Dios busca personas que están dispuestas. No me dejarán mentir, pero en el mundo empresarial, en los trabajos, las empresas buscan a qué tipo de personas. Buscan a los que tengan maestría. Creo que ya recientemente la maestría ya es lo menos, ¿verdad? Yo creo, no sé, no he tenido alguna experiencia así, pero las compañías buscan lo mejor de lo mejor, lo que está más preparado, los cursos que hayas tomado, pero en el mundo así está la situación. En el reino de Dios es totalmente diferente. Dios no lo hace así en su palabra, al menos no a las personas que hemos aprendido en su palabra. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando Samuel unge al rey David? Y lo que le dice Dios a Samuel, le dice, no mires a su parecer. ¿Se acuerdan de esa frase que Dios le dice a Samuel? Porque Dios opera así en nuestras vidas.
Lo que tú y yo necesitamos entender es quién está con nosotros, es quién es el quien nos envía. Es Dios el que va con nosotros, es Dios el que nos da ese gran respaldo. Cuando tú pones más esperanza en lo que tú sabes, en lo que tú haces, en lo que tú puedes hacer, si tu mente y tu enfoque está en eso que tú sabes y puedes hacer, entonces quiero decirte que no estamos en la misma sintonía que Dios, porque Dios no nos pide eso. Dios nos pide que estemos dispuestos para poder ser usados por Él. Más adelante, versos más adelante, para avanzar en la historia, cuando ahora sí a Gedeón le toca entrarle, como diríamos, entrarle a los trancazos, verso 34 dice: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Vean esa frase, ¿quién vistió de poder a Gedeón? El Espíritu Santo fue el que le dio el poder. No dice, entonces por la inteligencia de Gedeón derrotó a los madianitas. ¿Verdad que no dice así? Tampoco dice, entonces por la destreza militar que tenía Gedeón y su inteligencia, entonces venció a los madianitas. No dice nada de eso. Dice que fue el Espíritu del Señor quien vistió de poder a Gedeón. Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Es que hay una enorme diferencia cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es muy diferente a hacerlo en el nombre del Señor, hacerlo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el poder y nos capacita, no es por nosotros. Y miren, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía a las personas que Dios quería usar, terminaba ese trabajo y se iba. Y gracias a Dios que ahora nosotros tenemos a ese gran consolador en nuestra vida. Cuando tú y yo hemos sido salvos, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él está con nosotros. Ya no se va a ir de nosotros. Entonces nosotros tenemos poder de Dios para poder ser usados y que esas inseguridades en medio de la situación que estés pasando no sean un impedimento. Nuestros temores e inseguridades definitivo son usados por Dios. Yo no te quiero decir que luches contra esa inseguridad, que la derrotes, o sea, al menos la Biblia no nos está enseñando eso. Lo que estamos aprendiendo en este momento es que aún con esa inseguridad, aún con ese temor, aún en medio de la situación, podemos ser usados por Dios. Dios nos puede usar aún en medio de esas situaciones. ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan los que estuvimos el domingo pasado. Michelle nos compartió un verso que, Michelle, olvidé anotarlo, no me acuerdo, creo que era en Isaías, pero nos compartía acerca de un verso que él decía que fuimos creados para adorar y para servirle. Algo así, ¿verdad, Michelle? No me acuerdo, ¿era Isaías? Ok. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha creado para adorar y para servirle a Él. Dios nos puso aquí para ser usados por Él, para llevar esperanza. Avanzando un poquito más para darle el desenlace a esta historia y que veamos todo el cuadro completo de lo que vivió Gedeón, dice la Biblia que Gedeón logró reunir hasta 32,000 hombres para pelear. Imagínense, eran un montón de hombres para poder pelear y dices tú, wow, super ejército, ya con esto lo hacemos, ha de haber dicho el pueblo de Israel. Pero Dios nos conoce súper bien, bastante bien, que lo que Dios no quiere es que confiemos en nuestras propias fuerzas. Hay muchos versos en la Biblia que hablan de que no te fíes de tu propio pensamiento, no confíes en ti mismo. Hoy en día todas las corrientes humanistas, progres y de todo esto, nos hablan mucho de que cree en ti, confía en ti, tú puedes. Mucho positivismo, mucho optimismo. No digo que sea malo del todo, claro, pero si lo vemos a través de la palabra de Dios, la Biblia es
otra cosa diferente. Dice, no confíes en ti mismo. Cuando allá afuera nos dicen, cree en ti. Y Dios nos dice, no creas en ti, no confíes en ti mismo, sino confía en mí, dice Dios. En Dios. Dios nos conoce y no quiere que nos confiemos. Por eso en el capítulo 7, verso 2, dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Es lo que les digo, o sea, podrías pensar con 32,000, ya lo hicimos. Y Dios le está diciendo a Gedeón, no, con 32,000 no, tienen que ser con menos. Podrías decir, otra vez Dios, o sea, si ya me habías dado a los 32,000 para poderlos vencer, ¿por qué me quieres quitar? Y Dios dice, no, porque no quiero que te jactes. Y uno podría pensar, bueno, ¿y será que Dios tiene problemas ahí de seguridad? ¿O qué? ¿Por qué Dios no quiere eso? Porque Dios no quiere ponernos en esa situación en la que empecemos a confiar más en nosotros que en el poder de Dios. De 32,000 hombres, Dios dice, despide a 10,000. Ustedes pueden leer la historia ahí exactamente cómo se dio, hasta que llega a únicamente 300 hombres para ir a pelear contra los madianitas. Imagínense, ¿cómo se habrá sentido Gedeón? No, hombre, ya no fue, así. O sea, yo lo hubiera hecho. O sea, yo hubiera dicho, así no. Si ya me habías dado eso y tú me lo quitas, no, pues no se vale. Pero este es el asunto, este es el meollo del asunto. Dios hace con nosotros cosas que no entendemos. Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta cómo es que ganó el pueblo de Israel a los madianitas. Si ustedes leen toda la historia completa, es algo de locos, es algo que van a decir ustedes, no, perdón por la expresión, pero neta, no manches. O sea, ¿cómo puede ser que de esa manera ganó el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Dios hace con nosotros cosas que no entendemos. En el caso de Gedeón, más adelante en la historia, cuenta por ahí que Dios le dice a Gedeón, Gedeón, si aún no me crees que puedes ganar, vete al campamento de los madianitas y escucha lo que están hablando los madianitas. Entonces dice la Biblia que Gedeón agarró un ciervo y se fue a donde estaba el pueblo de los madianitas y empezó a escuchar, y habían 2 hombres del pueblo enemigo que estaban hablando entre ellos. Uno de ellos le estaba contando que tuvo un sueño y el otro le interpreta el sueño y le dice, ese sueño dice que Dios le va a dar la victoria a Gedeón y que todos vamos a ser eliminados. Imagínense escuchar eso como líder en ese momento, Gedeón, que estaba dirigiendo, y estar escuchando esa declaración del pueblo enemigo. Wow, o sea, yo creo que todos nos hubiéramos ido así con la cabeza agachada de que, perdón, Dios tenía razón. Eso le sucedió a Gedeón. Él regresa a donde estaba su campamento y les cuenta, bueno, primero él adora a Dios después de haber escuchado eso y les cuenta esto a sus compañeros y les da la señal. La manera en cómo gana Gedeón, ¿alguien sabe la historia cómo fue que gana Gedeón? ¿Alguien sabe? Es pregunta para ver si se durmieron, no crean que es parte del mensaje. Dice la Biblia que Gedeón y su ejército, los 300 hombres, ganaron quebrando unas vasijas y con antorchas. O sea, ¿en qué cabeza cabe que 300 hombres, siendo muy, muy pocos en número, van a pelear contra un ejército con vasijas y antorchas? ¿En qué cabeza cabe? Es que Dios hace cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Y quererlas entender, la verdad es que nos volveríamos locos. O sea, si nosotros quisiéramos explicar en este momento cómo fue que con unas vasijas y unas antorchas vencieron, o sea, nos vamos a volver locos, ¿verdad? Uno pensaría, no, pues tiene que ser con las espadas y con los arcos y todo esto, como lo vemos en las películas. Y Dios les da la victoria con vasijas y con antorchas. No podemos descifrar, ni tú ni yo,
nunca vamos a poder descifrar cómo es que Dios nos va a usar en medio de las situaciones difíciles. Por eso el tema, la serie, por eso de lo que estamos hablando es cuando dudamos de Dios. Cuando dudas de Dios, a veces no trates de entenderlo, simplemente haz lo que Dios te está pidiendo. Lo que en verdad importa es quién es el Dios que está contigo y cómo es que realmente Él nos ve a nosotros. No es por el poder ni la fuerza, sino por su Espíritu Santo. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es por su poder. No tratemos de entenderlo ni tratemos de darle muchas vueltas. Dios te quiere usar con eso que tú tienes. Así, como tú eres, Dios te quiere usar y te puede usar. El mensaje de la cruz precisamente es uno de esos mensajes que es locura para la gente. Para la gente que no conoce a Dios es de locos pensar que una muerte en una cruz y una resurrección y ya con eso somos salvos. A la gente le cuesta entender y decir, ¿a poco ya nada más pueden ser salvos o ir al cielo? Le cuesta entender eso porque la gente no lo vemos de esa misma manera. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Aunque ese verso lo he traído de moda en esta semana, ¿verdad? A los que son del grupo. Esta semana platicábamos acerca de cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y veíamos precisamente este verso. Decíamos que Dios dice en su palabra que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y yo les hacía la pregunta, ¿tú crees que tus pensamientos puedan ser mejores que los de Dios? Y todos respondíamos, no, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cuando Dios nos dice, ponte a orar? Porque nosotros decimos, no, Dios, ¿cómo? A mí dame ahorita aquí el dinero para yo poder ir a hacer todas mis cosas. O dame la solución, así por escrito. O lo que en ocasiones les he dicho también aquí, que también lo repito mucho, pero me encanta pensarlo de esta manera. Cuando nosotros vamos con Dios y nada más le decimos, Dios, fírmame mi plan. Fírmame mi plan de vida y que yo quiero hacer. Vamos muchas veces así y Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y también hay otro verso que dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien. Entonces imagínense, si los pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ¿cuándo le vamos a ganar a Dios en eso? No tratemos de luchar con eso, simplemente déjate usar por Dios. Y les digo, ese mensaje de la cruz es una locura para las personas. 1 Corintios 1, a partir del verso 18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Es una locura, les digo, es una locura para la gente pensar en el mensaje de la cruz. La gente nos cuesta entender esa parte. Pero lo que sí te puedo decir es que ni tú ni yo sabemos con exactitud lo que Dios puede hacer contigo hasta que tú le dices a Dios, Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer con mi vida? Soy el menor, soy con muy poca fuerza, como dijo Gedeón, no sé mucho, pero eso que tú puedas hablar con otras personas, dar el mensaje,
eso que tú puedas dar a la iglesia para los ministerios, para que siga avanzando la iglesia, eso que tú puedas hacer, eso, sea poco, sea mucho, seas muy sabio, seas no tan sabio, eso no es lo importante. A los ojos de Dios eres un instrumento útil y especial. No sé si puedan acompañar una vez los músicos, si se puede ver audio ahí atrás, sí, ok. Si pueden acompañar los músicos para ir terminando. Por último, les quiero dar estos últimos versos, continuando con 1 Corintios. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Así es como opera Dios en nuestras vidas. Así es como Dios actúa en situaciones difíciles para que nosotros, con nuestras inseguridades, poder ser usados por Él. Dios sigue buscando a los temerosos, a los inseguros, como buscó a Gedeón. Si tú te sientes así, si has venido aquí sintiéndote así, quiero decirte que estás justo en el lugar perfecto para escuchar este mensaje. Si te sientes despreciado, si te sientes olvidado, si sientes en tu vida que no vales, Dios te está buscando así, aunque tú no lo creas. Dios no dice, lucha con tus inseguridades. Dios dice, sí, con tu inseguridad voy a usarte. Así Dios nos quiere usar. Dios nos dice hoy, con esa fuerza que tienes, quiero usarte. ¿Alguien aquí quiere ser usado por Dios a pesar de lo que estemos pasando? Y no dudar nunca de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios, gracias porque aunque escuchamos muchas cosas, Dios, que nos dicen, sabemos que tú nos ves con otros ojos, Dios. Sabemos, Dios, que aunque nosotros nos sentamos descartados, sabemos que tú nos escoges así, Dios. Sabemos que somos amados por ti, que somos tus hijos, Dios. Somos perdonados, que somos aceptados por ti, Dios. Por mucho que nos cueste entender. Gracias, Dios, porque tú nos ves de esa manera. Dios, y ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos a pensar como tú piensas, Dios, en nosotros. A creer y confiar en las palabras que tú dices de nosotros, Dios. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Dios. Y así como estamos, les voy a pedir que continúen en esa actitud de oración. Vamos a terminar con esta canción para adorar a Dios y darle gracias a Él, Señor. Gracias, Dios.